Les habla es el licenciado médico Salvador Rodríguez, y me acompaña en esta ocasión el doctor Jaime Daniel González, puestos a ayudar a esclarecer dudas que tener en temas de salud. Como sabemos, existe una variedad de molestias gastrointestinales, como eructos, hinchazón, dolor abdominal y flatulencia, que son comúnmente atribuidas por el paciente como de gases, aunque esta percepción es incorrecta. Somos lo que nos dicen muchas veces, y a quién no le gusta una comida sazonada, como a todos los peruanos, sobre todo nuestra comida criolla, tan preparada. ¿Es así, doctor? Sí, efectivamente, son frases populares que las escuchamos a diario y en diferentes ámbitos. Y sobre todo cuando se produce un exceso de gases intestinales, pueden deberse muchas veces a que sin querer tragamos aire. Puede ser también un aumento en la producción a nivel del intestino de ciertos nutrientes que no han sido bien absorbidos, que se conoce como el síndrome de mala absorción intestinal. También puede ser que hayan causas como la disminución justamente de la absorción de los gases por temas de irritación de los intestinos, también debido a temas como obstrucción o eliminación o de disfuncional de los gases, ¿no? El tema es que esta expansión puede ser debido también de repente a cambios atmosféricos, aunque parezca mentira, al lugar donde estamos, a la altura, a nivel del mar o de repente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y doctor, creo que una pregunta que muy pocos hacen, pero estos gases intestinales. Aproximadamente vamos a encontrar unos 200 mililitros en una persona que se encuentra en ayunas, que no, es decir, que no ha comido nada, ¿no? Esta persona también, de hecho, no tiene ninguna otra enfermedad asociada, pero sin embargo se puede estar quejando de que siente la barriga hinchada, medio distendida como consecuencia de los gases, ¿no? Para citar quizás algunos ejemplos, hay algunos gases con nombres propios, como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el metano, que van a representar cerca del 90% del gas que es expulsado a través de la vía intestinal. Y culpas de nuestro público, pero no voy a hacer esta pregunta. ¿Nuestros eructos son los mismos que nuestros intestinales? Eh, si bien es cierto, ahorita más o menos hemos descrito la composición de lo que es lo que son los gases intestinales, sería lógico pensar que el eructo, que es parte del tracto intestinal, sea lo mismo, ¿no? Pero al final esto se describe como el escape audible de aire desde un tubo que comunica a la boca con el estómago llamado esófago. Y también puede ser de que salgan desde el estómago hacia la faringe. Puede ser que sea de manera voluntaria o involuntaria. Los eructos involuntarios generalmente siguen a una comida que uno haya tenido recientemente y básicamente son ocasionados por la liberación del aire que se ha tragado después de la distensión natural de haber comido, ¿no? O sea, barriga llena y tragaste ese aire y terminas botándolo. Los eructos solo se consideran un trastorno cuando son excesivos y se vuelven molestos. El trastorno de los eructos es básicamente un síndrome de función, de la manera como funciona todo el tracto intestinal, y básicamente el diagnóstico se va a basar en los antecedentes que reporta el paciente. Doctor, si reflexionamos, muchas veces asociamos todo esto a lo que llamado un Los llamamos así, ¿no? Empachos comúnmente en la vida diaria y nos referimos a esa sensación de sentirnos llenos o plenitud abdominal, si somos un poquito más técnicos, ¿no? Hacemos referencia a una presión o una sensación de repente de un gas atrapado, mientras que lo que es la distensión va a ser más que nada un momento ya medible a nivel de la circunferencia abdominal, o lo que dirían la panza de la persona, ¿no? La hinchazón y la distensión, pues a la final
tienen que ver mucho con el tema de los gases intestinales. Y puede deberse a diferentes causas orgánicas que den lugar a justamente esta acumulación excesiva de aire, de gases a nivel del intestino. Quizás podríamos citar ejemplos como sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado, de repente enfermedad celíaca que tiene que ver con la inflamación del intestino, la famosa intolerancia a la lactosa, que cada vez tiende a ser más común, o por lo menos la gente tiende a tomarlo más en cuenta, o de repente otro tipo de trastorno gastrointestinal que altera la función del intestino. La pregunta, ¿qué podemos llamar una obstrucción intestinal? Y efectivamente, en una obstrucción intestinal estaríamos refiriéndonos a un problema mecánico que significa que se está deteniendo el tránsito de la comida a través de los intestinos. De repente puede ser que sea parcial, puede ser que sea total, eh, pero lo cierto es que va a comenzar a generar molestias, como ya hemos ido mencionando, ¿no? Se va hinchando la barriga, se van acumulando gases. Y hay otros síntomas que también se van a ir asociando. De repente el dolor tipo cólico, presencia de vómitos, lo que es la constipación, y quizás en algunas personas, pues, la ausencia de gases, pero en el sentido que no pueden expulsarlos, ya que se quedan atorados por la obstrucción. Acá, cuando tratamos de diagnosticarlo, pues, nos apoyamos mucho en la parte clínica, en los síntomas, en el examen físico. Se puede confirmar mediante el uso de radiografías de abdomen. El tratamiento básicamente consiste en lo que es la reposición de líquidos. Recordemos que a medida que algo pasa más tiempo en el intestino, el cuerpo trata de reabsorber todo lo que pueda. Entonces, de repente, ese contenido intestinal comienza a volverse más duro, más duro, más compacto y no facilita que pueda ser expulsado, ¿no? Hay ocasiones en las cuales puede ser necesario realizar una aspiración nasogástrica, aunque en la mayoría de los casos de una obstrucción intestinal que llega a ser de un grado completo, puede manejarse con el tema de una cirugía, ¿no? Es un tema de por sí paciente bastante incómodo y doloroso. ¿Existe una explicación? Bueno, en este caso, enfocándonos en una obstrucción mecánica realmente, podemos dividir esto por las partes en las cuales va ocurriendo. Puede ir ocurriendo a nivel del intestino delgado. Acá estamos incluyendo lo que es el duodeno, son los nombres que van recibiendo las partes del intestino delgado, ¿no? Obstrucciones a nivel del intestino grueso. También podemos hablar de otra forma, decir obstrucciones parciales o también hablar de obstrucciones totales. Se calcula que más o menos un 85% de las obstrucciones parciales son a nivel del intestino delgado y se resuelven básicamente con tratamiento conservador, mientras que, por el contrario, las obstrucciones que son completas y a nivel del intestino delgado suelen requerir cirugía. Por ironía de la vida, tienen un porcentaje muy parecido también de 85% de incidencia. Bueno, sin duda esto va muy de la mano con la alimentación, pero ¿qué es la causa? Bueno, en términos generales, las causas más comunes de una obstrucción de carácter mecánico son adherencias, bridas, pues de repente para personas que han sufrido cirugías previas, ¿no? Eh, Algunos que han tenido las experiencias de hernias, de repente tumores. Hay otras causas bastante generales que tienen que ver ya con la genética de la persona, como la presencia de la diverticulitis, que serían como decir unos pequeños lunares en el interior de los intestinos, ¿no? Que se inflaman. La presencia de cuerpos extraños, si estamos hablando de niños pequeños o de repente una persona más grande, podríamos estar tratando de lo que es un cálculo a la vesícula. Aunque parezca mentira, ese cálculo de la vesícula puede migrar y terminar obstruyendo otras partes del intestino. Torsiones del intestino que se conocen como vólvulos. Puede también haber lo que es que parte del intestino succiona al mismo intestino. Eso se llama la intususcepción intestinal, ¿no? Algunos lo definen de otra manera, ¿no? Que dicen la introducción de un segmento del intestino dentro del otro. Es como que tuvieras una manguera que
chupa tan fuerte que jala parte de la misma manguera hacia su interior, ¿no? Y cuando las heces ya pasan demasiado tiempo, ya hablamos de lo que es el fecaloma. Lo cierto es que cada segmento del intestino es afectado de una manera bastante diferente. Incluso podríamos agruparlos en zona o tal vez una posible causa de la obstrucción intestinal. Sí, podemos de manera general hacer una pequeña clasificación de causas, ¿no? Si estamos hablando a nivel de colon, podemos citar la presencia de tumores que suelen estar más del lado izquierdo, la inflamación de estos pequeños lunarcitos llamados divertículos que se manifiestan como diverticulitis. Por lo general se presentan en un tramo de los intestinos que tiene una forma de S que se conoce como sigmoides, la presencia de vólvulos a nivel de sigmoides o a nivel del ciego, la presencia del fecaloma, la enfermedad de Hirschsprung, que ya es un tema genético, la enfermedad de Crohn, que también ya es otro tema genético, eh, que también suelen afectar en cierta forma al tema al duodeno, ¿no? En caso de los adultos, sí vale la pena resaltar, descartar la presencia de cáncer, ¿no? Sobre todo en este tramo también del duodeno. Cáncer también de repente a nivel de la que es la cabeza del páncreas o de repente enfermedades ulcerosas. ¿Y qué ocurre ante este estreñimiento? Eh, Esto ya implica hablar un poquito más de lo que se conocería como fisiopatología, si cogemos un libro, ¿no? Pero en una obstrucción mecánica simple, el bloqueo se produce sin compromiso de venas. El líquido y los alimentos que se ingieren van a ir trabajando con las secreciones de los jugos digestivos. Se va a acumular gas, es verdad, pero por encima del nivel de la obstrucción. Entonces, puede ser que la persona tienda a eructarlos, sí, podría ser, pero de repente no los va a eliminar por otra vía, porque se van a acumular por encima. Recordemos que el intestino proximal se puede distender, el intestino en el segmento distal lo que va a hacer más bien es colapsar, aplastarse, ¿no? Va a haber disminución en las funciones de absorción y secreción normal de moco protector a nivel del intestino, y esto se va a ir acompañando por síntomas como lo que es el edema, la congestión que se va a manifestar con enrojecimiento. La distensión intestinal puede ser también intensa y puede entrar en un ciclo de autorretroalimentación negativa, ¿no? Es decir, que se va a autoperpetuar y se va a dar de manera progresiva, poco a poco. Lo que identifica los trastornos de movimiento del intestino y de las secreciones de moco, que justamente facilitan la expulsión de los residuos del contenido intestinal. Pero esto va a ir aumentando los riesgos a que la persona se deshidrate y pueda progresar la obstrucción de repente a algo que termine estrangulando parte del intestino, porque se acumula todo ese contenido intestinal y llega un punto que ya no puede distenderse más el intestino. Cuando hablamos ya de este tema de la obstrucción estrangulante, pues nos referimos a una obstrucción que ya comienza a haber un compromiso del flujo sanguíneo. Se refiere que puede afectar casi a un 25% de los pacientes que sufren obstrucción a nivel del ilio, que es una parte del intestino delgado. Por lo general se asocia con presencias de hernias, de vólvulos o de invaginaciones. Esto, si no se cuida, pues puede progresar hacia lo que es el infarto y gangrena intestinal en un tiempo muy corto, de 6 horas. De repente la persona no se cuida y termina en operaciones complejas, con bolsas que permanentemente para poder recibir las heces. Primero lo que se va a producir pues es una obstrucción a nivel de las venas, no llega sangre, y entonces comienzan a haber problemas. Esto se le va a seguir con el bloqueo de las arterias, ya no va a llegar oxígeno, lo que va a provocar lo que se conoce como una isquemia paraintestinal. Estamos ante lo que diríamos una asfixia.
el intestino ya isquémico va a comenzar a hincharse y básicamente no respira y se infarta. Y esto nos va a conllevar a que por la presencia de las bacterias que están ahí, ese tejido comienza a morir y resulta en tema de una gangrena y que puede llegar a perforarse. En la obstrucción del intestino grueso, la estrangulación es rara por justamente el mismo tamaño que tiene, salvo que estemos frente al caso de un vólvulo, ¿no? Ahora, la perforación puede producirse en un segmento que ya está con falta de oxígeno, falta de nutrientes. Por lo general, siempre es en el intestino delgado por el tamaño que tiene y cuando la dilatación es más grave, ¿no? Hay un alto riesgo si es que ocurre en el ciego, porque esto se puede dilatar y puede llegar a dilatarse hasta, con que suene gracioso, 3 centímetros o más todavía. También puede haber una perforación de un tumor que haya crecido por diferentes motivos o simplemente el divertículo. Puede ser que esté justamente sufriendo una ruptura justo, ¿no? En ese lugar donde está ocurriendo la obstrucción. Bueno, ya ha mencionado las cosas más características que puede haber ante un intestino. ¿Existe algo más que agregar? Bueno, hay que de repente hablar un poquito separando en el tema de las obstrucciones del intestino grueso y del intestino delgado, ¿no? Pueden haber algunas pequeñas diferencias. Si estamos hablando del intestino delgado, hay que recordar que se entiende como causa de los síntomas que van a aparecer poco después del comienzo, cólicos abdominales que van a estar alrededor de la zona del ombligo o lo que conoceríamos de manera común como la boca del estómago, asociado a vómitos. Si nos ponemos a pensar es casi por razonamiento, ¿no? Si está obstruido el intestino, la comida no va a pasar y va a tener que salir por algún lado. Va a tener que salir por la boca, al final es por los vómitos, ¿no? En pacientes con obstrucción completa, van a estar estreñidos. Obviamente no va a haber la manera que puedan completar su recorrido. Los pacientes con obstrucción parcial pueden presentar diarrea, cosa curiosa. Un dolor puede ser intenso, constante, nos va a estar sugiriendo que se está produciendo una estrangulación. Ya como le mencionábamos, puede ser que estén aplastándose las venas, las arterias. De repente hay ausencia de ello y el abdomen de repente no es doloroso la palpación. Lo que sí es típico es que este movimiento de los intestinos de repente es más intenso, comienza a aumentar más el tamaño con el que se mueve, de repente por ratos tiene ráfagas que coinciden con los cólicos o de repente está tan hinchado que ya puedes palpar las alas intestinales que se están dilatando. Cuando ya ocurre el infarto, es decir, que simplemente se asfixió porque no le llegó oxígeno ni le llegó alimento a un segmento del intestino, el abdomen comienza a tornarse doloroso. ¿Por qué? Porque hay una parte que se está muriendo literalmente o ya se murió. Y si la palpas, va a doler. Si la tratas de escuchar con un estetoscopio, vas a encontrar que va a haber un silencio eh, raro, que normalmente tú tratas de escuchar el estómago y así no tengas un estetoscopio, escuchas ruidos, pero en este caso vas a encontrar un silencio como que no pasa nada. Literalmente no pasa nada porque es un segmento que ya está muerto y por lo tanto no se mueve y no facilita el tránsito de las cosas. Digamos que a lo mucho podrás tú sentir un movimiento el mínimo de los intestinos, pero esto nos puede conllevar a lo que se conoce como el shock, y este mismo shock también nos puede llevar a la disminución de la cantidad de orina, que se conoce como el signo de oliguria. Básicamente son signos graves que indican que la obstrucción simple está avanzando hacia lo que se conoce como una estrangulación. Ahora, por lo general, si es que estamos ya hablando del intestino grueso, pues las causas son más leves y evolucionan más gradualmente, provocando cosas un poquito más manejables con respecto al intestino delgado. Ayuda mucho el diámetro del intestino mismo, ¿no?
Acá el estreñimiento cada vez puede ser más intenso y llevar a que se distienda el abdomen. Puede estar acompañado de vómitos, por lo general varias horas después de haber comenzado otros síntomas más, pero no son tan frecuentes. Hay dolores abdominales tipo cólicos en la parte baja. Lo gracioso es que la persona se siente con ganas de ir al baño a defecar, pero no hay presencia de heces. En el examen físico, lo que podemos detectar es que el abdomen o la barriga pues se encuentra hinchada y extendida, ¿no? De repente con ciertos ruidos bastante intensos. eh, de repente no hay dolor a la palpación y si hacemos lo que es la prueba del tacto rectal lo encontramos vacío. Y uno comienza a preguntarse, ¿pero qué ha pasado? Y es por el nivel de la obstrucción, ¿no? Porque de repente también va a comenzar a ocurrir que podemos palpar una masa que probablemente va a estar correspondiendo con lo que está causando la obstrucción, quizás un tumor, y los síntomas ya comienzan a hacerse ya más sistémicos. Quizás al comienzo un poco leves y comienzan después a manifestarse con un poco más de riesgo con las alteraciones de lo que son los minerales básicos conocidos como electrolitos, ¿no? Aunque no es tan frecuente, pero sí pueden llegar a presentarse. A las finales también, dentro de estas obstrucciones que hemos mencionado, intestino grueso, intestino delgado, hay que tomar en cuenta que pueden ocurrir lo que se llama vólvulos. Entonces, estos sí inician de manera brusca, con un dolor bastante continuo, a veces con oleadas que se sobrecargan a lo que es un dolor tipo cólico, que hace que sea más difícil de manejar por el paciente. Bueno, hablando de obstrucción intestinal, ¿cuáles son los exámenes diagnósticos? Bueno, aquí específicamente hay lo que se llama la serie abdominal. Básicamente lo que tenemos que hacer es realizar radiografías de abdomen en decúbito supino y en bipedestación. Claro, ahorita sonará chino de repente lo que he dicho, pero es básicamente la persona echada boca arriba y parada. Y suelen ser las más adecuadas para poder identificar el punto donde está la obstrucción. Si bien solo el equipo de una laparotomía puede efectivamente diagnosticar la presencia de alguna estrangulación, pero la exploración clínica minuciosa puede aportar señales para obtener eh, alarmas, alertas tempranas de lo que podría estar pasando. También hay que tomar en cuenta que el aumento de los glóbulos blancos, el cambio en la acidez de la sangre también nos pueden indicar de que ya ha ocurrido el fenómeno de la estrangulación, sí que parte del segmento intestino ha muerto, ¿no? En realidad, ¿no? Pero estos signos pueden estar de repente ausentes, no quiere decir que estén siempre presentes, ¿no? Y puede terminar disminuyendo el flujo de sangre, no solamente a ese segmento, sino a otras partes que están cerca del área afectada. Ahora, hay también lo que son las radiografías simples. Se puede pedir una serie de asas donde se va a apreciar cómo están extendidas las partes del intestino delgado. eh, Se van a ver de repente muy parecidos a lo que es una escalera. Son bastante típicas, como le mencionaba, en el intestino delgado, aunque también puede ser que ocurra a nivel de lo que es el colon derecho. Hay ciertos tipos de proyecciones que se toman cuando la persona está de pie o bipedestación, que pueden comenzar a mostrar lo que se conoce como niveles hidroaéreos. Ahora, pueden ocurrir en otro segmento del intestino delgado conocido como el ilion. Acá estamos hablando de parálisis del ilion sin que haya obstrucción. Está más asociado con las operaciones, como con efectos secundarios del uso de los anestésicos. Hay hallazgos radiológicos y síntomas similares, aunque quizás menos llamativos. La diferencia puede ser a veces difícil. En otras ocasiones no se observan simplemente las asas distendidas, ni siquiera los niveles hidroaéreos a nivel de obstrucciones yuyonales próximas.
con las obstrucciones que están estranguladas a nivel de un asa que ha sido cerrada, como el caso de un vólvulo. Cuando el intestino ya ha sido infartado, puede ser que se produzca un efecto de masa que se aprecia ya mejor en la radiografía. Los gases en las paredes intestinales reciben un nombre específico, que es la neumatosis intestinal, que ya es un indicativo de propiamente la gangrena. La obstrucción del intestino grueso, existen efectivamente las radiografías abdominales que van a mostrar la distensión de lo que es el colon proximal y que está justamente más cerca de la obstrucción. También se puede estar apreciando en el caso de lo que son los vólvulos fecales y puede haber una gran burbuja de gas en esa región de media del abdomen o en el cuadrante superior izquierdo. El vólvulo tanto fecal como sigmoideo o el colon por un enema va a revelar el sitio de la obstrucción por la deformidad que se va a ir formando, que le dicen una forma de pico de pájaro típica de un punto de torsión. En realidad, el procedimiento para poder reducir un vólvulo sigmoideo tiende a ser quirúrgico, ¿no? Si no se puede realizar esto con un enema, puede ser que se efectúe por una colonoscopía para tratar de descomprimir el vólvulo sigmoideo, pero rara vez llega a ser tan necesario para realizarlo. También se puede estar utilizando lo que son las tomografías computarizadas abdominales, que en realidad es lo que se recomienda que se utilice con mayor frecuencia cuando hay sospecha de las obstrucciones en el nivel del intestino delgado. Yo imagino que según el nivel de afectación puede variar el manejo. ¿Qué nos podría decir esto? Es muy cierto. Según como esté la afectación, vamos a ir viendo cómo podemos manejarlo. De repente puede bastar con algo tan simple como una sonda nasogástrica mediante la cual se puede hacer una aspiración. También no hay que olvidarnos de colocar líquidos de vía intravenosa para ir reponiendo todo el medio interno que se ha ido alterando. En ocasiones también se puede utilizar antibióticos vía endovenosa si es que se sospecha que ya está instaurada la isquemia intestinal. Los pacientes con posible obstrucción intestinal deben ser internados porque esto ya puede poner en riesgo su vida. De hecho, sí lo pone en riesgo, ¿no? Porque es un segmento que ya se murió, que requiere ser retirado y tener otro manejo más especializado, ¿no? El tratamiento de la obstrucción intestinal aguda debe proceder simultáneamente con el diagnóstico prácticamente y es más que nada la labor de médico cirujano. En el tratamiento de sostén es similar a lo que ocurre en una obstrucción del intestino delgado o el intestino grueso. Acá se aplica justamente lo que mencionábamos al comienzo, la aspiración nasogástrica, líquidos intravenosos. En este caso, pues estamos hablando del suero, ¿no? Que es una solución fisiológica al 9 por mil. También hay otro tipo de soluciones, como lo que es el lactato de Ringer, para tratar de reponer los volúmenes sanguíneos, el uso de sondas vesicales para controlar lo que es la diuresis. Es muy importante poder llevar ese control y la persona no se deshidrate. Hay que tratar de reponer los electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, para evitar complicaciones. Pero esto va a depender mucho de las pruebas que se estén realizando para ver cómo es que está respondiendo el cuerpo. Pero ya cuando comienzan a presentar vómitos de manera reiterativa, lo más probable es que haya una baja tanto en el sodio como en el potasio a nivel de la sangre. Si se sospecha de una isquemia o de un infarto a nivel intestinal, pues se deben administrarse antibióticos. Eh, y bueno, por temas de ética, evitamos mencionar los nombres, de esos deben ser por el médico tratante y a ver, deben darse antes de que se produzca una intervención quirúrgica. Bueno, donde tengo entendido, hay situaciones específicas donde lo que mencionó no es suficiente y hay medidas más específicas. ¿Estoy en lo correcto? Eh, sí, efectivamente.
En los adultos, la obstrucción del duodeno se trata mediante lo que se conoce como la resección. Básicamente es cortar ese segmento que ya falleció. Y si no es posible de resecar la lesión, pues se produce otro procedimiento que es la gastroyeyunostomía, entonces, mediante la cual se van empalmando los dos tramos que todavía funcionan, ¿no? La palabra exacta es la anastomosis. Es un procedimiento un tanto paliativo. eh, Se maneja más que nada para el tema de niños. De preferencia, pues el tratamiento para el tema de la obstrucción intestinal completa en el intestino delgado es poder utilizar una laparotomía inmediata. Ahora, cuando menciono la laparotomía, de repente las personas pueden estar confundiendo con laparoscopía. No, cuando hablo de laparotomía estamos hablando de que se hace un corte y se abre toda la barriga. No estamos pensando en ese procedimiento en el cual introduces un tubo y todo queda así chiquito, no. Acá te ves obligado a abrir literalmente, ingresar a cavidad abdominal, si es que hablamos con más propiedad, ¿no? Aunque bueno, puede de repente retrasarse un poco la cirugía, unas 2 o 3 horas, ¿no? Para tratar de mejorar el estado hídrico del paciente y poder tener un mejor control de la diuresis, si es que el paciente está muy deshidratado o se le ve bastante grave. Siempre y cuando esto sea posible, ¿no? Se debe tratar de seccionar, sacar, ¿no? Resecar la lesión que está causando todos los problemas. Si la obstrucción de repente es secundaria a un cálculo de la vesícula, pues se debe extraer este a través de una enterotomía. Y no es preciso realizar la extracción de la vesícula, ¿no? Deben realizarse ciertos procedimientos para prevenir la reaparición de este problema, como lo que es la reparación de hernias, extracción de cuerpos extraños, la liberación de adherencias que pueden haber estado reduciendo el diámetro de los intestinos. En algunos pacientes que tienen obstrucciones postoperatorias tempranas o tienen obstrucciones reiteradas causadas por justamente las adherencias, se puede intentar lo que es una intubación simple con una sonda intestinal larga. Muchos consideran que la nasogástrica es igual de eficaz, y tratar de esta manera poder despegar las cosas que se han ido pegando, ¿no? Para que si ya estamos tocando el tema de cáncer, pues aquí hay que ir directamente con los especialistas para que puedan estudiar y ver qué manejo realizar y darle. De repente puede ser que requiera un manejo quirúrgico, puede ser que requiera otro tipo de manejo, pero ya eso ya es parte de lo que hace el oncólogo. Eh, lo cierto es que también puede estar presentándose lo que es la diverticulitis. Como le mencionaba, son como unos pequeños lunares, ¿no? Que se pueden ir inflamando y estos son causas de obstrucción. Pueden llegar inclusive a inflamarse, llenarse de pus y de repente perforarse. Y ahí comienzan a haber comunicaciones entre áreas que no deberían, puede infectarse otras partes de la cavidad abdominal, terminar haciendo complicaciones con infecciones generalizadas, peritonitis. Entonces, lo que se debe buscar es justamente eliminar la región que está comprometida, salvo que sea muy difícil, ¿no? Eh, pero si no, lo más práctico es simplemente cortar ese segmento que ya falleció, que ya le dio el infarto. El tema es que si no se maneja a tiempo, la persona puede estar viviendo con una bolsa donde va a recolectar sus heces. Esa es la colostomía. Y bueno, se va a tratar de evitar lo que es la anastomosis porque ya no es tan viable, ¿no? Por lo general, también puede ser que las heces estén muy endurecidas y hablamos de caloma. Y se suele ubicar más que nada en el recto. Puede llegar a extraerse manualmente o con enemas. He tenido muchas oportunidades de tener pacientes con unos dolores muy intensos que justamente con esta maniobra a través del tacto con los dedos podías retirar.
todo lo que era este fecaloma y era casi inmediato el alivio que sentía el paciente, ¿no? En cambio, pueden haber secreciones fecales solas o mixtas que de repente solamente se van a poder notar con la presencia de antiácidos, que también pueden causar obstrucciones completas, por lo general a nivel del sigmoides. Y eso sí ya requiere también que se haga la cirugía conocida como laparotomía, como le decía, es decir, que se tiene que entrar la cavidad abdominal, o sea, cortar y abrir la barriga prácticamente, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando sobre el tratamiento para los volúmenes secales, pues esto va a coincidir con lo que es el corte y el empalme de los segmentos que todavía están funcionando. Una vez que ya se ha podido cortar y retirar la parte que no funcionaba, ¿no? Lo cierto es que siempre se va a tratar de buscar con el uso de un endoscopio o de repente una sonda, el tratar de restaurar las posiciones normales o la compresión que puede haber experimentado las asas intestinales, ¿no? Antes de llegar a la resección, algo que sea inevitable, ¿no? Doctor, y si tuviera que resumir o resaltar algo de esto para que uno se lleve a casa y bueno, lo comente en sus familiares, ¿qué cosas serían? Bueno, es verdad que hay ciertas cosas que hemos hablado bastante, quizás algunas han sido un poco redundantes, pero igual en la repetición es donde nos vamos a ir acordando de las cosas. Recordemos que las cosas más comunes para las obstrucciones son cosas como las adherencias, las hernias, los tumores, obstrucciones del intestino delgado, ausencia de una cirugía previa o hernias, suelen ser causas de repente de un tumor que esté ahí. Si es que no ha sido la persona operada antes, pues por descarte tienes que pensar en un tumor. La presencia de vómitos y la formación de repente de espacios adicionales, quizás como un tercer espacio, va a comenzar a generar la reducción de los volúmenes. Eh, También podemos hablar que la obstrucción intestinal, cuando ya es prolongada, pues comienza a comprimir venas y arterias que nos van a llevar a un proceso de falta de suministros y de asfixias que se van conociendo con los nombres de isquemia, infarto, y que pueden llegar a perforar el intestino. Eh, bueno, recordar que también se puede llegar a manejar con aspiraciones a través de sondas nasogástricas, pero que igualito también hay que ponerle al paciente una vía intravenosa para poder ayudar a que pues, se recupere el balance de electrolitos y facilite la reparación quirúrgica. Hay que considerar la probabilidad de tener que realizar algún tipo de prueba de aspiración nasogástrica en lugar de una cirugía inmediata en algunos pacientes que sufren de obstrucciones con mucha frecuencia, ¿no? Debido al tema de adherencias, ya que han tenido alguna operación previa. Bueno, toda la práctica ha sido muy... Espero que haya sido de su agrado y de nuestros oyentes. Se despide el tecnólogo médico Daniel Salvador Rodríguez Sender y el doctor Jaime González Zúñiga. Una vez más, gracias a todos por su tiempo y esperamos encontrarlo